¿Cómo se vio repercutido su trabajo y su labor con el tema de la pandemia? ¿Si está pudiendo trabajar con normalidad o hubo algunos cambios? Mira, desgraciadamente la pandemia pega en todas partes, no es que hace saltos y dice este país no, este país sí. Nosotros ya salimos de la segunda etapa de confinamiento y aparentemente las cosas están controladas, pero ya están hablando de un tercer cierre, o sea que en realidad lo que estamos haciendo es conviviendo con la pandemia. Nos vino a visitar y no se quiere ir. Hay una esperanza que son todas las vacunaciones, y tratamos de trabajar en ese contexto. Desgraciadamente, el campo de trabajo al que yo me dedico, que es las relaciones internacionales y la cooperación internacional, este último año se vio muy, muy dañado el trabajo rutinario al que estábamos acostumbrados, que en general son trabajos de cooperación internacional, viajes, Sí. estudios de factibilidad, cursos de gente que va, viene, que va desde Israel a otros países a dar capacitación, o gente que viene aquí. Como se suspendió todo y la separación y el cierre de la gente en sus casas fue la única solución que se encontró para detener un poco, frenar un poco la dispersión de la enfermedad o del virus, nos vimos un poco dañados en nuestro trabajo rutinario. Ya ves que como estamos ahora hablando vía Zoom, eso es digamos que es la actividad por la cual tratamos de canalizar y de mantener nuestras relaciones. Yo sé que la gente está muy cansada de Zoom Mm. y la oferta de temas, que dicho sea de paso es muy interesante en todas partes, ¿sí? Pero que ya es un ¿Pero poco, se la gente pudo un más o poco. menos sostener la agenda a través de la virtualidad o hubo varias cosas que se vieron truncadas por el tema de la imposibilidad de viajar? Muchas cosas se vieron truncadas, inclusive me imagino que en Argentina es lo mismo, por lo que yo leo y estoy enterado por diarios y por colegas que están allí, que muchos de los presupuestos fueron desviados a cuestiones de salud. Y Totalmente. entonces muchas de las cosas que nosotros hacíamos dejaron de ser prioridad y se transformaron no quiero decir en veremos, pero realmente se ha dañado un poco el trabajo. Y virtualmente uno trata de mantener las cosas, trata de transmitir valores, conocimientos, pero la gente necesita, o por lo menos puedo yo testificar lo que a mí me respecta, necesita el contacto, el ver a la persona, el poder conversar cara a cara. El Zoom, si bien es una herramienta muy interesante, o todas estas cuestiones virtuales, pero no reemplaza el contacto entre personas. Bueno, y a la falta de contacto y de calidez, no queda otra que abocarnos a los proyectos de un posible futuro un poquito más alentador. Y eso en parte es lo que muchos estuvieron haciendo, pero en este caso, bueno, unos conocidos nuestros que son Baum Comunicaciones, que se pusieron en contacto con Chakra, nos comentaron sobre este ciclo de conferencias que vienen haciendo con distintos participantes, que en este caso usted fue el que comenzó ese ciclo de charlas allí por agosto y el que lo va a finalizar ahora el 15 de diciembre. Bueno, ese ciclo de charlas abrió con una conferencia online desde Israel, por supuesto, y que hablaba de si existe un mapa de rutas para el sector agropecuario post-COVID-19. Usted dio un pantallazo en aquel momento, estaría bueno hablar de lo que pensó que podía llegar a suceder y ese traspaso hasta la actualidad. Eh, en realidad de lo que hablamos allí, como tú bien dijiste, es si existe un mapa de ruta, si hay alguna posibilidad. Y vamos viendo que desgraciadamente hay muchas cosas que no hubiésemos querido que se cumplan, pero la pandemia nos obligó a acomodarnos a situaciones determinadas. Es curioso porque nosotros hablamos en agosto de situaciones en donde la trazabilidad, la mayor carga, digamos, de los países compradores a los vendedores en cuanto a registros sanitarios,
la mayor necesidad de asegurar a lo largo de toda la cadena productiva diferentes puntos de control que nos aseguren que el alimento es sano. Todas esas cosas siguen siendo y están todavía como primer, a mi criterio, por supuesto, como primer foco, como foco importante. Y desgraciadamente lo que uno en agosto pensaba que ya en diciembre íbamos a estar después de eso, sigue siendo todavía bastante relevante. Lo que yo creo es que el consumidor y el aspecto, cuando hablamos del consumidor, es importante entender, el consumidor en estos 6, 7 meses, digamos, quizás más en algunos países, pero digamos durante los últimos 6 meses del año, ha tomado conciencia de muchas cosas que en muchos lugares no era consciente. La posibilidad del comercio electrónico aumentó en forma más que proporcional en muchos países del mundo. La necesidad de asegurarse que el alimento es sano, de dónde viene, cómo fue producido, o sea, entender en cada etapa. Exacerbó ciertas conductas, ya se exigía de dónde provenían, por ejemplo, los animales, y ahora se quiere saber más al respecto. Ya había una necesidad de comercializar a través de Internet, y ahora directamente ya el productor comercializa sus animales y sus granos a través de Internet, porque no quedó de otra, y en muchos lugares donde ese desarrollo estaba en vías de, ya se instaló. Supongo que desde ese punto de vista es positivo, pero también se habla de una baja de exportaciones por el tema impositivo, en nuestro caso por un tema de la moneda, hay mucha volatilidad cambiaria. ¿Cómo se vive allá el tema de las exportaciones, que es un país muy fuerte en cuanto a la comercialización con el exterior? Sí, pero a diferencia de Argentina, Argentina básicamente la comercialización está basada en productos primarios, granos, carne, de alguna manera. Israel, el aporte en el Producto Bruto Interno de la agricultura es menor al 2%, o sea que la agricultura en Israel, si bien está muy renombrada, tiene un valor más que nada estratégico por la situación geopolítica en donde se encuentra Israel. Israel no es un gran exportador, diría que prácticamente no es considerado en ningún aspecto un super exportador de casi ningún producto fresco, si hablamos así, o productos básicos. Lo que busca Israel son nichos en donde se pueda colocar algunas mercaderías en épocas en donde, por ejemplo, los mercados europeos no pueden producir porque hace mucho frío, y entonces Israel, debido al clima que tiene una ventaja comparativa y puede seguir produciendo cuando en Europa, por ejemplo, es invierno y en muchos países hay nieve. Una estratega, se podría decir. Exactamente. Lo que Israel sí ha tenido, digamos, un impulso muy grande es entender que todo lo que es agrotecnología, y de eso también vamos a hablar en la charla que tú comentabas de diciembre, todo lo que es agrotecnología y que tiene que ver con el control de la finca, a control remoto, con el uso de drones para tratar de diagnosticar problemas que antes las personas iban y viajaban con la camioneta al potrero a ver qué ocurría. Y hoy en día esas personas están en confinamiento, entonces el dueño del campo necesita tecnologías que lo ayuden a sobrepasar ese momento. Y es aquí donde entra lo que es el ecosistema tecnológico de Israel, que en ese sentido está muy avanzado. Ahora, lo interesante me parece... Allí, perdón, en cuanto a la tecnología, ¿está el alcance de todos los productores o solo de los que son grandes productores? Aquí, por ejemplo, lo tienen los grandes productores y parece un poco alejado para el pequeño y el mediano, ciertos avances tecnológicos. Es una muy buena pregunta porque si nos ajustamos a cómo pagamos esas tecnologías que en realidad no son tan asequibles desde el punto de vista económico, sin duda alguna quien tenga mucha superficie. Y entonces aquí entra la pregunta, ok, nosotros como país
nosotros me refiero a Argentina, ¿qué tenemos que estimular? Si ellos van a estar mejor, los grandes van a estar mejor, o los pequeños. Es una pregunta muy importante que tienen que resolver en Argentina. Lo que yo puedo decir es que en muchos casos, cuando el cultivo tiene valor agregado alto, por ejemplo, arándanos o superfood que se llaman, que tienen un precio de exportación interesante, allí con pequeñas fincas, pequeñas por supuesto en las dimensiones de Argentina, no hablo de Israel, que es un país muy pequeño, Totalmente. pero las dimensiones de Argentina, desde ya por el alto valor agregado de los productos, sin duda alguna tiene cabida. Hay que pensar en otras cosas. Yo no quisiera entrar en muchos temas, pero por ejemplo el tema del agua es un tema que está en los estantes, en los anaqueles de la tecnología israelí y está al alcance de pequeños y medianos productores también. Hoy en día el riego por goteo y sensores que ayudan a manejar el riego por goteo no son cosas tan caras y manejan y se pueden manejar en forma sencilla y pueden dar solución importante a muchos productores, sobre todo hortícolas en los cinturones urbanos en diferentes provincias de Argentina. Creo que eso es lo interesante de pensarlo, como en su momento se pensó una computadora para que la masividad pueda acceder a ella, también está bueno pensar que el sector agroindustrial, que es todos los que lo componen, puedan acceder a esos avances, porque acá vemos cosas maravillosas que se traen todo el tiempo en las distintas expo, pero queda muy limitado a un sector que pueda acceder y el resto está luchando con el no asfalto en caminos rurales, la no conectividad. Entonces después hablas de drones y hay personas que tienen drones, pero otros que ni siquiera pueden tener a sus peones viviendo en el campo porque no tienen posibilidades de darle lo básico en una era de tanta conexión como Internet. Entonces es muy loco eso que sucede. Es verdad, pero de mi experiencia, yo como te comentaba, trabajo en proyectos de cooperación internacional. Y Israel, mi trabajo no se basó en ir a, por ejemplo, a Estados Unidos, a Francia o a Inglaterra. Yo viajaba al sudeste asiático, a las Filipinas, a Vietnam, a Tailandia, viajaba a la ex Unión Soviética, no a Rusia, sino a países como Kirguistán, Uzbekistán, en donde el pequeño productor es pequeño productor Sí, un gran desafío. y tiene limitaciones como tiene las limitaciones el pequeño productor en América Latina en general y en algunas regiones de Argentina en particular. Y yo creo que la gran ventaja que nosotros teníamos cuando hablábamos de capacitación de esos productores y de transferencia de tecnología era que sabíamos adaptar y Sí. permitir a través de una adaptación la adopción de esas tecnologías. O sea, que muchas de las tecnologías quizás suenen despierten la desconfianza por los precios, pero se puede sin duda alguna adoptar muchas de esas tecnologías a precios razonables y lo más importante es que en general la gran ventaja que tiene el paquete que se ofrece aquí en Israel es que no es simplemente vender la tecnología y si te he visto no me acuerdo, sino que es vender la tecnología Acompañar en ese proceso. con un paquete de capacitación que permite. Y es así que la tecnología, que muchas de las tecnologías de Israel hoy en día las podés encontrar en muchos países del sudeste asiático y han hecho una revolución importante en el tema de lechería, en el tema de horticultura, en el tema de pequeños invernaderos con algún tipo de control climático, que no son cosas tan caras. Por supuesto, yo no voy a decir que una persona que tiene una hectárea y vive de los pocos tomates que está produciendo, quizás pueda tener acceso a eso. No quiero tampoco mentir y decir cosas que no conozco a fondo, pero sin duda alguna, medianos productores pueden acceder a eso y es una cuestión también aquí, tú lo dices muy bien y lo has dicho muy bien, que eso tiene que estar acompañado de infraestructura, de quizás apoyos del gobierno a determinadas tecnologías, alentar el uso de tecnologías a través de otros beneficios financieros, por ejemplo, accesos a préstamos que permitan llegar a ese tipo de tecnologías. Sin duda alguna tiene que ser algo holístico,
en donde todo se tiene en cuenta, también la participación de los gobiernos locales o regionales, la participación de los institutos de tecnología, como el INTA, por ejemplo, en Argentina, o la universidad, o las universidades, que permitan hacer un trabajo para adaptar esas tecnologías a la idiosincrasia y al tipo de actividad agropecuaria que los productores en Argentina, en las diferentes zonas. Yo digo Argentina como si fuera una sola cosa, pero hay tanta variedad que hace falta mucho trabajo. Bueno, y así como lo plantearon en su momento en este ciclo de conferencias, como el mundo como uno solo, atravesado por esta circunstancia de la pandemia, está bueno entender esto, este avance, esta tecnología como una sola al camino del desarrollo en cuanto a la agroindustria y a todo lo que se puede hacer. En el caso de Israel es promover y proveer de todas las necesidades para ese avance. Y el resto de ir ayornándose y seguir produciendo. Entonces, ¿cómo se sienten ustedes formando parte de ese circuito, de esa cadena, que en realidad es pensando en un mundo más sustentable, pero que también produzca mucho más? Sin duda, también esta es una muy buena pregunta. Mira, yo creo que hay un profesor, no recuerdo de la universidad, que se llama Jeffrey, un profesor americano que habla de un concepto que se llama sustentabilidad intensiva, ¿sí? Sí. Y él habla de que sin duda alguna la demanda de alimentos y el crecimiento de la población del que estamos viviendo y lo que va a ocurrir de aquí a 20, 30 años más en el 2050 o en el 2100, no importa, para la próxima generación, nos va a exigir muchísima más producción. Datos de FAO hablan, y de UNESCO, hablan de que lo que yo en los años 60 del siglo pasado producía para 2 personas, o sea, 1 hectárea tenía que producir alimento para 2 personas, esa misma hectárea hoy en día tiene que producir para 6.5 personas. Wow. O sea que prácticamente triplicamos la necesidad de esa misma hectárea. Es claro para quien ve las cosas, y sin ofender a nadie, que si seguimos haciendo lo mismo, no vamos a poder llegar a cerrar esa demanda de alimentos. Por supuesto que hay diferencias. La situación en Argentina no es la situación en China, y la situación en China no es la situación en la India. Pero de cualquier manera, desde el punto de vista global, sin duda alguna va a haber que tiene que haber una intensificación. Ahora, esta intensificación siempre estuvo relacionada con un daño o como un factor de los más importantes que está generando o que se culpa por el cambio climático, o como factor importante para el cambio climático. No hay dudas de que la actividad agropecuaria en general y en todos los países, intensiva y no intensiva, de alguna manera estuvo produciendo y está produciendo daños que generan calentamiento global y un desacomodo en la distribución de las lluvias, etcétera, etcétera, etcétera. Todos somos testigos. Digamos que el cambio climático está acá y vino acá para quedarse. Ya no es algo que uno se imagina, o como algunos locos en el mundo dicen que es todo mentira y todo es producto de la imaginación de la gente. Existen muchos de esos, desgraciadamente. Es algo que vino para quedarse. La pregunta es cómo nosotros podemos hacer para que, intensificando la producción, para poder ser capaces de administrar y de suplir esas necesidades que la población tiene, cómo mitigamos el efecto del cambio climático. Y eso, sin duda alguna, va a tener que ser a través de alto control, sensores que nos permitan saber qué estamos haciendo. Yo respeto mucho la agricultura orgánica y pienso que es una gran cosa. Respeto muchos tipos de agricultura que están proponiendo reducir muchas de las cosas que se están usando hoy en día para la producción. Sí, pero no logran lo que usted está diciendo, esa masividad. Entonces, todo lo que se propone por un lado resta por otro. Entonces, la idea es acompañar sin dañar la huella de carbono, haciendo un intercambio con la parte animal y la parte de siembra, pero hay que buscarle otro complemento porque solo con lo orgánico no vamos a abastecer
a la necesidad poblacionaria. ¿Estamos de acuerdo con eso? Estoy totalmente de acuerdo. Yo te voy a decir algo. Una de las propuestas, y estamos hablando ahora de Argentina, ¿no? Una de las propuestas más importantes de los científicos para reducir o para mitigar el efecto del cambio climático es la reducción de la producción de carne. Y sin duda alguna eso puede ser un desastre, entre comillas, para el campo argentino. Ahora, la pregunta es cuánto hay que reducir, y no se está hablando de eliminar la producción de carne. Quiere decir que va a tener ventajas en el mercado de carnes, y esto es una conversación entre amigos, ¿sí? Pero se puede suponer que quien va a tener ventajas al reducir la cantidad de carne es aquel que produzca carne de mejor calidad, y carne de forma más natural, debido a toda la tendencia del consumidor a comer algo que estemos Ejemplo, la seguros. carne australiana, que es nuestra competencia en algunas partes del mundo. Claro, exactamente. Yo pienso que Argentina tiene las condiciones casi ideales. Yo hablo de Argentina, pero también está ahí adentro también Uruguay y quizás partes de Paraguay, Brasil, pero Argentina específicamente tiene condiciones fantásticas para producir y ubicarse en el top 5, sin duda alguna. La calidad de las pasturas, el clima, la calidad de las razas que Argentina tiene tradición de criar, sin duda alguna, pero para eso hay que prepararse. Bueno, Daniel, y después de todo lo que hemos conversado, hemos llegado al final y por supuesto no puedo dejar de referirme a la próxima conferencia que va a ser el 15 de diciembre, una conferencia online con un tema muy particular, un mundo, una salud, respecto y perspectivas del sector agropecuario post pandemia. ¿Te gustaría comentar algo al respecto? Bueno, primero invitar a todos aquellos que quieran participar. Me parece que es un tema interesante, no solo para Argentina, sino en forma general. Lo que vamos a tratar de ver de alguna manera es hacer un resumen de lo que hasta ahora se estuvo haciendo en el tema, ver cómo podemos de alguna manera marcar algunas tendencias, porque eso es lo que hay realmente ahora, tendencias hacia dónde vamos, y más que nada tratar de entender que este cambio que la pandemia nos está produciendo, en muchos aspectos va a cambiar un poco la forma de hacer agricultura. Eh, yo pienso que, por ejemplo, la globalización va a ser algo que va a seguir existiendo, si bien un poco diferente. Como yo digo siempre, cuando un chino estornude nos vamos a preocupar en todas partes, pero de alguna manera creo que lo importante es poder hacer estas actividades para mantenernos informados e intercambiar información entre diferentes países, entre colegas, que creo que es lo mejor que podemos hacer todo el tiempo que estemos limitados en viajar, visitar, poder hacer otras cosas. Eso es, y por supuesto espero a todo el mundo el 15 a la hora fijada, y creo que si van a estar con nosotros van a disfrutar.